El día de ayer en Telemundo, las últimas encuestas de cifras, si las elecciones fueran hoy, el 34% votaría el Frente Amplio, el 27% el Partido Nacional, el 14% al Partido Colorado. Vamos a entrar en detalles con la directora de la consultora Cifra, Mariana Pomiesa. Buenos días, gracias por acompañarnos, Mariana. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bien, bienvenida como siempre. Un gusto. Bueno, hablemos un poco en detalle, ¿no? La pregunta era esa, si las elecciones fueran hoy. Sí, esto no es un pronóstico como los de Jaime, vamos a aclarar. No, los modelos de Jaime... Ustedes son profesionales, perdón. Tú también, no es meteorología. No meteorología. Bueno, pero es igual de difícil también el trabajo. Sí, bastante. Y bastante arduo. Y de incierto, bastante parecido. Y de posibilidad de acierto. El otro día, en una entrevista de Ignacio Sosnávar, decía, este año, miren que las encuestas, en estas elecciones que vienen, en particular las internas, le van a errar. Bueno, las internas son siempre, nunca le hemos invocado, salvo excepciones, porque las elecciones no voluntarias, donde el voto no es obligatorio, son mucho más difíciles. Depende hasta del tiempo. Claro. Si hace frío, capaz que la gente no va a votar. Sí, sale. Pero también te puede pasar que alguien que te diga que sí, que va a votar, después no vaya, pero que te diga que va a votar un candidato y después por alguna estrategia termina votando otro. Sí, nosotros seguimos mucho eso de las estrategias de votar en internas que no son las de uno y es muy poco. Es menor, es marginal. Y además se cruzan. Claro. En general la gente, llegado el momento, no es tan estratégico. Salir un domingo de frío, en pleno junio, para jorobar a alguien, hay que tener mucha voluntad. En general la gente termina yendo porque quiere que su partido o que su candidato sea el que gane. Igual cuando decís de errarle, es que le erran alguna interna, no es que le han errado a todas en general. Y además errarle. Es que no aciertan todo. Claro, esto no es un pronóstico, es una fotografía de un momento y lo que nosotros hacemos es ver cómo se comportarían los individuos en función de algunos cambios. Claro. Pero no es como no es meteorología, ni es numerología, ni nada. Claro, no, y el otro día más respondiste también algunas preguntas sobre cómo se hacen las encuestas y decías que a veces es difícil llegar a la gente en todos los lugares, desde la zona que no entran ambulancias y policías, decías, hasta los edificios con portero, por ejemplo. Sí, efectivamente. Bueno, los barrios privados, o sea, los encuestadores a veces hemos tenido que mandar cartas a las asociaciones de vecinos de un edificio, pues dicen, no, acá no entra nadie, tiene que escribir una carta y que cuando se reúna la comisión de vecinos decida si entra el encuestador. Porque es lógico, la inseguridad ha generado defensas y medidas de seguridad que son muy difíciles de violar. Y que todos los votos son iguales, entonces. Exactamente. Por eso es importante. Claro, pero como todos los votos son iguales, a veces el señor que vive en un edificio vota bastante parecido al señor que vive en la casa de al lado. Claro. Entonces, pero tenemos dificultades. La inseguridad, el temor, la desconfianza han afectado todas las herramientas, porque, bueno, el cara a cara, que siempre era la más valorada, hoy tiene esas dificultades. Pero también la gente, por ejemplo, no contesta un teléfono que no conoce. También. ¿Sí? O después las encuestas por internet tienen otras dificultades, de la gente que altera su identidad, o bueno, ninguna herramienta es 100% precisa. Mariana, bien, vamos a la primera placa, Mariana. Claro, porque además es muy difícil imaginarse quién será el candidato de cada... Bueno, para las esto elecciones. Tiene un poquito de juego, porque cuando les preguntamos a qué partido votaría, son partidos que todavía no saben quién van a ser el candidato. Exacto. Están ya, y eso sí es importante, todos los posibles. Claro. Ahora, ¿cuál va a ser? Esto puede cambiar por eso. En realidad las únicas certezas son las de los partidos que tienen menos porcentaje allí. Exactamente. Que a lo mejor está influyendo también eso en parte, ¿no? Eso quería aclarar. Vamos a empezar. El partido hoy que reúne más intención de voto es el Frente Amplio. Se ve ahí en verde 34% de intención de voto. El Partido Nacional tiene el 27%, ¿sí? Está unos puntos por debajo. Luego el Partido Colorado con 14%. Y luego los que dicen partidos menores, que es el Partido Independiente, que tiene el 2%, el 3% el Partido de la Gente, 2 a otros partidos y 18% que no sabe que va a votar o que votaría en blanco. Que a poquito va bajando, pero sigue siendo un número alto, ¿no? Sí, igual baja, pero lo que tú decías es cierto. Hoy los partidos que no tienen interna son mucho menos atractivos. Primero porque hay menos gente hablando de ellos. El Partido Nacional tiene 5 candidatos, hablando del Partido Nacional. El Frente Amplio tiene 4, el Partido Colorado tiene 3. 5, sí. Sí, no, 3 y después tiene, otros. Lo cual hace que estos partidos que no tienen interna hoy no estén arriba de la mesa, no estén en la cabeza de la gente y resulten menos atractivos por eso. Que va a ser distinto el panorama si cuando estemos hablando El 1 de julio hablamos de nuevo de esto. Claro, porque además, claro, el que dice hoy voy a votar a tal partido pensando en un candidato, si después ese candidato... No yo quiero puedo, votar, por poner un ejemplo cualquiera, quiero votar a
Antía en el Partido Nacional y quiero votarlo a presidente en octubre, pero si no es Antía no quiero los otros tres candidatos. Entonces... Exactamente, eso va a cambiar. Igual es un buen indicador de cómo se van moviendo las intenciones de voto. Porque además hay movimiento del último año, que eso es lo que vamos a ver un poco ahora después, Exactamente, ¿no? Eso es importante. Para nosotros, gracias a Dios, en el último año, como vemos ahí, de 41% de indecisos que registrábamos en marzo del año pasado, hoy bajamos a 18. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo del año y sobre todo en los últimos meses, cuando la campaña ya empezó a tomar fuerza, la gente fue tomando una opción. Hace un año se veía muy lejos, estaba enojado, no le interesaba. Cuando llegue el momento lo veré. Ahora que están más arriba de la gente con información y con bombardeo de cosas políticas, la gente dice, bueno, está bien, sí, voy a votar. Fue un año preelectoral intenso también, demuestra eso, ¿no? Fue muy intenso. En parte eso se ve en la cantidad de candidatos que hay para las internas de los partidos. Es de los años en que tenemos más candidatos en los partidos, en el conjunto de los partidos que tienen interna. ¿Sí? Y eso se fue definiendo a lo largo del año pasado. Yo sé que ustedes viven de esto, pero mirá que es largo el proceso electoral en Uruguay para que todavía se haya hecho más largo. No vivimos. No, yo lo digo broma, pura broma. El peso de trabajo para otro lado. Pero es cierto, es largo y la gente lo siente así, está cansada. Pero vamos a ver un poquito... Me quedé pensando en lo que van a hacer las mesas, cuando dijiste tantos candidatos a las mesas de lista. No quiero ni saberlo. Sí. Cuando el que no sabe qué va a hacer, entre ahí... Claro. Bueno, vamos a aclarar una cosa. En junio los que van son los que... Es menos de la mitad, casi menos de la mitad de la población, los que efectivamente quieren votar a fulano. Entonces probablemente esos no van a entrar a buscar una lista en las internas. Claro, pero Mariana, vamos a analizar un poco esa evolución. Sí, esa que se nos fue. Sí, ahí vuelve. ¿Qué se puede decir de...? Bien. Lo primero que decía es que a lo largo del año pasado casi la mitad de estos indecisos de 41 bajan a 18, tomaron una decisión. ¿Qué decisión tomaron? El Frente hace un año tenía el 24% de intención de voto. A lo largo del año fue creciendo de a poquito y llega hoy al 34%. Crece 10 puntos a lo largo del año. O sea que parte de esos indecisos van para el Frente. ¿El tema Sendic pudo haber sido importante? Sí, la definición y el cierre, que parece estar bastante cerrado para adentro del Frente Amplio, ayudó. ¿Sí? También ayudaron las sucesivas discusiones políticas, los intercambios de opinión entre la oposición y el gobierno, pero el cierre del caso Sendic es importante. ¿Qué pasa con los otros partidos? El Partido Nacional, vemos ahí que hace un año tenía 25%, hoy tiene 27%, crece, pero crece bastante menos, apenas crece 2 puntos. El que sí crece y ha sido un crecimiento interesante, sobre todo en los últimos meses, es el Partido Colorado. Crece más que los otros dos. Porcentualmente es el que más crece. Y eso tiene que ver con la aparición de Sanguinetti nuevamente en la escena política. Sin duda. De 3% pasa a 14% y el grueso del crecimiento se da en octubre cuando se empieza a manejar eso. A ver, yo creo que la figura de Talvi también ayuda porque tiene un perfil, pero el impacto grande que nosotros vemos es en la figura de Sanguinetti, que le devuelve al Partido Colorado bastantes votantes porque le trae un poco lo que es su esencia. ¿Esa gente viene de los indecisos? Algunos sí y otros no. Le roba también algunos votantes al Partido Nacional, al Partido de la Gente. El Partido Nacional capta a su vez de los indecisos y por eso crece un poquito. Exactamente, al Partido de la Gente también le roba, o sea, roban de distintos lados, pero también de indecisos. Y ahí hay otro dato interesante y que va a ser... Roban, no captan. Va a ser importante cuando veamos no hay delito. La evolución de los 5 años, que es que uno mira la encuesta al principio y dice cómo creció el Frente Amplio. Después mira lo que pasó con el Partido Nacional y el Partido Colorado y dice, opa, la oposición creció más. Bueno, vamos a verla. Vamos a ver. Justamente lo que tenemos allí. Efectivamente, no solo qué pasó en el último año, sino que pasaron en los últimos 5 años. Bien, hace 5 años cuando la campaña estaba más o menos a esta altura y se largaba, el Frente Amplio tenía el 45% de los votos. Hoy tiene el 34%. Hace 5 años se discutía si el Frente podía crecer 3 puntos para llegar a la mayoría parlamentaria. ¿Sí? Hoy está en 34%. Está 11 lejos. Puntos menos. Con más indecisos, pero lejos. No estoy diciendo con esto que no va a llegar, no estoy diciendo nada, pero es interesante ver la diferencia de situación en la que se encontraba el Frente Amplio hace 5 años y hoy. La popularidad de Mujica en ese momento era diferente a la que tiene Vázquez hoy. Totalmente. ¿No? Y la gestión del gobierno. Las popularidades de los candidatos del Frente Amplio son bastante distintas a lo que eran las popularidades en general, o sea, la visibilidad y la simpatía que reunían Tabaré y Mujica eran bastante más que las que reúnen los candidatos de ahora. Bien, seguimos viendo hace 5 años y vemos que el Partido Nacional tenía 28% de intención de voto. Hoy tiene 27%, pierde un punto bastante parecido.
El Partido Colorado también, o sea, lo vimos el año pasado con 3, bueno, pero supo tener 15 hace 5 años y hoy tiene 14, alcanza casi el mismo nivel que tenía hace 5 años. Luego el Partido Independiente tenía 2, lo mismo que hoy, y aparece el Partido de la Gente, que no estaba hace 5 años, y los otros partidos que si bien estaban, no reunían 8 o 9 meses antes intención de voto. ¿Qué es lo interesante? De 10% que teníamos hace 5 años de indecisos, que ya era un montón, casi se duplica, hoy tenemos 18. Supimos tener 41 en marzo, pero igual, la situación muestra, respecto a hace 5 años, que hay cierto descontento, desconcierto, hay un clima político diferente en la gente que hace 5 años. Y parece, en principio, un poco menos favorable al Frente Amplio, con mayor cantidad de indecisos. La oposición, por lo menos los verdes y colorados, se paran casi igual que en ese momento, y el Frente está mucho más abajo. 45. Si sumábamos todos esos otros partidos, estaba igual que el Frente. Hoy el Frente tiene 34 y la oposición tiene 48. Ajá. Es una situación política distinta. Claro, por eso ¿Cuánto nos que permite dicen... anticipar, sabiendo la época del año en la que estamos, a lo que puede suceder en octubre? Bueno, yo anticipar, después de tu anticipación de la lluvia, no me voy a arriesgar. Vos hablabas de la semana que viene, yo tengo que hablar. Bueno, pero rascaron un poco en esos indecisos. Claro. Rascando un poco en esos indecisos. A ver, las internas de junio van a ser importantes. No son lo mismo los candidatos y creemos que eso va a cambiar. Y son una señal para octubre. Lo que pasa es que en octubre está el tema de la mayoría parlamentaria, Mariana. Es clave yo eso. hoy te diría, hoy está muy lejos, bueno, está lejos la mayoría parlamentaria. Bien. Yo creo que el Frente ya no está pensando en alcanzar esa mayoría parlamentaria, sino ganar. Sí, trepar arriba de 40 para poder disputar lo que están tratando es llegar a pasar 40 para poder ganar el balotaje. Exactamente. Ahí vemos en la placa una encuesta donde hacen una repregunta, Claro, digamos, ¿qué entre los pasaba? indecisos. Esos 18 nos parecían muchos. ¿Sí? Tenemos que tratar de ver por qué esa gente va a votar. Entonces, a esos les volvemos a hacer una pregunta. Bueno, pero si su voto fuera si su voto definiera la elección, y además les listamos los partidos, porque mucha gente está muy lejos de la política, y les nombramos todos los partidos en orden distinto a cada uno para no alterar, ¿qué pasa? Y efectivamente algún efecto tiene. ¿Sí? Y esos indecisos bajan de 18 a 7. ¿Cómo se reparte? El Frente, de esos 11 puntos que bajan los indecisos, capta 2. Pasa de 34 a 36. El Partido Nacional capta 4. De 27 crece a 31. El Partido Colorado capta 2, de 14 a 16. El Partido Independiente capta 1 y crece de 2 a 3. El Partido de la Gente también capta 1 y crece de 3 a 4. Y los otros partidos crecen de 2 a 3. Suena razonable, ¿no? Suena razonable, pero es menos segura que la columna Claro, de la primera respuesta. Y rompe con aquello de que los indecisos se reparten proporcionalmente a... Exactamente. Ya hace tiempo Es que un no se escenario reparten. distinto. Sí, igual ya hace tiempo que no se reparten proporcionalmente. Bien. Pero acá está claro que no. Es más, te diría, los partidos más chicos son los que más captan votos y el Frente es el que menos capta. Si vos fueras Novik y miraras esa encuesta, ¿sería buena o sería mala? Ay, es muy difícil estar en los zapatos de Novik, la verdad que no sé. Bueno, pero digo, no sé. como un partido nuevo. Me dedicaría al shopping, sí. Como un partido nuevo que irrumpió, aparecer en el escenario de la política Yo creo que para uruguaya, los sí. partidos, bueno, para el Partido Nuevo es un éxito pasar de la nada a tener al 3% de intención de voto. Lo que pasa es que todo tiene que ver con las expectativas que tenía el Partido Claro, Nuevo, ¿no? Entonces, uno mirándolo, si no, expectativa cero, está muy bien. Expectativa cero diría, hay que esperar a junio porque las internas quitan la atención a estos partidos que no tienen internas y hay que ver qué pasa después que los candidatos están definidos y todos están compitiendo por igual uno por uno Claro, en y que cada ese partido. tema con los temas que llevaron, por ejemplo, la Raniaga está muy fuerte con el tema de seguridad en el Partido Nacional. Claro. De repente Novik pesca ahí después, o por poner otro ejemplo como hacía hoy, ¿no? Exactamente, O alguien que quiere Si novedad todo puede pasar, por eso hay que esperar, entonces... Claro, Sí, ¿qué pasa esos el son 30 de junio? indicadores que nos van mostrando cómo se va moviendo la opinión pública. Sí, ahora Mariana decías, hay mucha gente que de repente al indeciso tenés como que ir un poco más y ponerle escenarios, variables, todo para que se anime. Sí. Porque no está interesado en la política. Pero estamos hablando de partidos. Cuando llegás a los candidatos, me imagino que hay muchos que no saben quiénes son. Sí, eso vamos a verlo en los próximos días porque vamos a mostrar también las internas, ¿no? Bien.
pero sí, hay candidatos poco conocidos. El uruguayo está Y hay que lo ayudás y decirle, es el de tal cosa, le das características. No. ¿O no? Lo Si no lo sabe, no lo nombramos, sabe. lo nombramos y a veces si la persona tiene duda le decimos de tal partido. ¿Sí? Claro. Pero no, los nombramos y lo importante es ver si el nombre le suena y es le importante es si lo conocen o no, es un dato claro, relevante. es un dato muy Claro, relevante. efectivamente. El tema es que la gente está bastante cansada de la política, entonces también es un problema con las encuestas, ¿no? Sí. Ay, no, otra vez una encuesta política, no me interesa. Claro. Pero se hizo contestan. largo, como la campaña arrancó mucho antes también. Sí. Te esperamos en unos días, entonces. Sí, ¿Cómo no? con Con esos gusto. datos. Gracias. Mariana, muchísimas gracias. Tenemos que hacer una tanda en Desayunos Informales.